En el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX apareció la llamada Escuela Neoclásica de Economía, misma que cambió el enfoque del concepto de riqueza económica. Aunque en esencia se seguían aceptando las ideas del liberalismo económico de los autores clásicos ingleses, sobre todo John Stuart Mill, con la teoría subjetiva del valor que definía como fuente de la riqueza al trabajo, se llega a una teoría subjetiva del valor que encuentra el sustento de las mismas riquezas en las preferencias de los individuos y en el comportamiento de los agentes económicos. Los especialistas transitan de explicaciones de la riqueza económica apoyada en el valor del trabajo a otras que tienen como referencia la escasez de los recursos y sobre todo las conductas de los individuos y los empresarios, tales como gustos, preferencias y expectativas. La economía se llamó así desde la antigüedad clásica griega y hasta el siglo XVI, cuando surge el mercantilismo y modifica su nombre a economía política hasta principios del siglo XX. Sin embargo, esto cambia con los neoclásicos, pues la disciplina científica se llama a partir de esta corriente simplemente economía. ¿Y por qué este cambio? Se ha dicho que ocurrió con el fin de profundizar en el objeto propio de este saber, es decir, en el conocimiento de la conducta propiamente económica y de las elecciones ante el problema de la escasez y otras palabras para avanzar más una teoría subjetiva de lo económico y de esta forma asimilar factores no propiamente económicos, como por ejemplo los filosóficos, políticos, jurídicos, morales e históricos. La escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que se trata de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasicismo de la escuela clásica es la forma en la que explicaban los precios y el valor relativo a los bienes, como lo hemos explicado de manera previa. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, por el lado de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal, esto es, el valor que se asigna a la última unidad consumida por el lado de la demanda. Una de las principales preocupaciones de los neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Con la escuela neoclásica se fusionan economía y matemáticas en un binomio inseparable, apareciendo los modelos y las teorías de equilibrio económico. Los pioneros de esta escuela fueron Cournot y Dupont, y los que le dieron madurez, Jevons, Marshall y Walras, por mencionar algunos. Desarrollaron sus explicaciones suponiendo una competencia pura o perfecta, es decir, donde la oferta y la demanda se desarrollan en mercados libres de injerencia estatal y sin monopolios. Existieron tres grandes escuelas neoclásicas: la inglesa, relacionada con William Stanley y Alfred Marshall, mayor exponente del neoclasicismo; la austriaca, asociada con Karl Menger, quien desarrolló los fundamentos del análisis marginal; y la francesa, donde se destaca Léon Walras, quien desarrolló la teoría de equilibrio general y el concepto de utilidad marginal. Los neoclásicos centraron su análisis en la elección entre varias alternativas y en los cambios marginales como objeto de cálculo y equilibrio general. Con respecto al comportamiento de las personas y empresas, la escuela neoclásica se basa en tres supuestos básicos. En primer lugar, ambos, productor y consumidor, son totalmente racionales. En segundo lugar, las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios, mientras que las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden bienes o servicios. Y en último lugar, las personas y empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Asimismo, existen varias diferencias en su análisis con respecto a los clásicos, en lo que refiere a la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta. Los economistas clásicos consideraron que el valor de los bienes y servicios se determina por el coste de los factores. Los neoclásicos, en cambio, señalan que el valor se determina por la utilidad que la mercancía reporta a los consumidores y a su escasez relativa. De esta forma, a mayor utilidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Por otra parte, mientras más escaso sea un bien, mayor valor tendrá. Respecto a la formación de los precios, con anterioridad los economistas clásicos se solían considerar que los ingresos y los factores de producción estaban determinados por un proceso histórico. Los neoclásicos renegaron de este análisis y consideraron que la oferta y la demanda de factores determinaban sus precios. De esta forma, el equilibrio en el mercado de factores determina la renta y su distribución entre los agentes económicos, dueños
de los factores de producción. Alfred Marshall fue un economista inglés y fundador de la Escuela de Cambridge. Postulaba que la economía debería tener como objetivo encontrar una solución a los problemas sociales. En la metáfora de las tijeras resumió su visión del valor económico, los precios, la oferta y la demanda. Cito: sería igualmente razonable discutir sobre si es la cuchilla de arriba o la de abajo la que corta el papel, como si la utilidad o el coste de producción o el trabajo lo que determina el valor. Algunas de sus obras más importantes son Principios de Economía, de 1890, y Moneda, Crédito y Comercio, en 1923. En cuanto a sus influencias, merece la pena destacar que se inspiró en economistas como David Ricardo y John Stuart Mill, ideas que también complementó con los trabajos de los marginalistas Leon Wallace y Karl Menger. En otro orden de ideas y con respecto a la formación de los precios, como lo hemos explicado previamente, Marshall establecía que para comprender el funcionamiento del sistema de mercado era necesario analizar el comportamiento de los productores y los consumidores. Así pues, Alfred Marshall veía la demanda como una tabla que mostraba las relaciones entre el precio y la cantidad. Ahora bien, para que aumentaran las compras era necesaria una disminución de los precios. Por su parte, los consumidores tenían que elegir entre varios bienes y tratar de maximizar su utilidad. En otras palabras, los consumidores tienen que gastar de tal manera que no puedan aumentar su satisfacción con otras combinaciones de bienes posibles. Ahora bien, la demanda no explica por sí sola la formación de los precios. Es aquí donde, según Marshall, entraba en juego la oferta. Para los empresarios, a medida que aumentaba la producción, los costes se iban a incrementar. Los empresarios, tratando de conseguir el máximo beneficio, lucharán por reducir los costes. Por ello, buscarán obtener las combinaciones de factores al menor coste para obtener un nivel de producción deseado. Podemos concluir que, según Alfred Marshall, la demanda venía determinada por la utilidad marginal y la oferta estaba marcada por los costes de producción. Un concepto fundamental en la economía que vemos a Marshall es la elasticidad. Gracias al estudio de la elasticidad, es posible conocer cómo una variación en los precios puede afectar a la cantidad demandada. En este caso, estaríamos ante lo que se conoce como elasticidad precio de la demanda. En el estudio de la elasticidad, Marshall incluiría la condición ceteris paribus, que viene a significar que si una demanda variable cambia, las demás se mantendrán constantes. Por otra parte, también se puede estudiar la elasticidad cruzada de la demanda. En otras palabras, es posible conocer cómo influye la variación del precio de un bien en la cantidad demandada de otro bien. Por último, la elasticidad demanda-renta permitiría conocer en qué medida afectan los cambios en la renta sobre la cantidad demandada de un determinado bien. Marshall también aportó nuevos términos a la ciencia económica, los bienes complementarios y los bienes sustitutivos. De este modo, los bienes complementarios son aquellos que se utilizan conjuntamente para poder cubrir una necesidad. Por el contrario, los bienes sustitutivos o bienes sustitutos son aquellos que pueden suplir a otro bien para poder cubrir la misma necesidad. Especial atención merece el excedente del consumidor, que es la diferencia entre la utilidad total que obtenemos de un bien o servicio y su precio de mercado. En lo que se refiere a la producción, en lo que se refiere a los factores de producción, tradicionalmente se consideraban tres: tierra, trabajo y capital, pero Marshall agregó la llamada iniciativa empresarial, que se encarga de coordinar, organizar e impulsar a los tres anteriores. En otras palabras, sin iniciativa empresarial no puede haber actividad económica. Marshall plantea una teoría específica sobre el comportamiento del consumidor. Según esta teoría, las decisiones de compra son el resultado de cálculos económicos, racionales y conscientes. El comprador trata de gastar dinero en mercancías que le proporcionan utilidad de acuerdo con sus gastos. Alfred Marshall consolidó las tradiciones clásicas y neoclásicas. La síntesis que realizó de la oferta y la demanda es la fuente principal del concepto microeconómico. Empleó la vara de medir el dinero. Esta indica la intensidad de los deseos psicológicos humanos. Otro punto de vista es que los factores económicos operan en todos los mercados. Además, sugiere la hipótesis siguiente. Primero, a menor precio, mayor producto de venta. Segundo, cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores. Tercero, cuanto más elevado sea el ingreso real, este producto se venderá más siempre y cuando no sea de mala calidad. Y por último, cuanto más altos sean los costos promocionales, las ventas serán también más grandes.